pues vamos a abrir el turno. Sí, puedes llevar. Sí, pero sí, es que si no, no queda registrado en la filmación. Sí. Si quieres acercarte a la mesa y la formulas aquí, sí. Bueno, pues soy Graciela Trovato. Yo he trabajado en el equipo de 30 personas que ha hecho la revisión del catálogo de Madrid con Luis Moya y Enrique Bardají. Y entonces una cosa quería decir, o sea, yo he tenido una percepción un poco triste con nuestro representante del ayuntamiento de percibir la protección del patrimonio como una carga en lugar de una oportunidad. Y me pregunto también qué ha pasado con ese trabajo enorme que hicimos, un equipo de personas trabajando, bueno, muchísimas horas haciendo fichas con descripciones de todo, intentando pues, expresar también nuestros criterios de valoración. Y que, o sea, me pregunto, ¿no? Porque eso supongo que ya es obsoleto, porque lo hemos terminado en 2013, creo, no, principios de 2014, algo así. Y por tanto, toda la documentación fotográfica, etcétera, pues tendréis que revisarla otra vez, no sé, la pregunta. Y nada más. Bueno, y perdón, pero en esas definiciones de edificios que entrarían dentro de los que tendrían que protegerse, había muchos industriales, porque están los ferroviarios, los mercados, había varios edificios industriales. Bueno, pues eso. Yo entiendo que desde el ayuntamiento todo eso es un problema, pero también puede ser una oportunidad. Como queráis. Vamos a hacer una ronda de petición y después desde la mesa vamos a dar respuesta para ganar también tiempo. Sí. Hola, buenas tardes. Me llamo Daniel y soy investigador de la escuela, en el departamento de proyectos de la Escuela de Arquitectura. Y bueno, quería compartir con vosotros algo que he leído esta mañana en El País. Una entrevista muy interesante de Luis Castellanos. Son este ciclo de entrevistas que está pasando el BBV. No sé si las estáis siguiendo, son interesantísimas. Esta en concreto era algo así como: si cuidas las palabras, el lenguaje cuidará de ti. Preciosa. Bueno, en concreto quería hacer un comentario que creo que de alguna manera todos los miembros de la mesa habéis hablado de él, directa o indirectamente, que tiene que ver con el uso. Y Luis Castellanos decía algo así como que lo que más nos importa es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que sea una buena historia con un personaje decoroso. Esto de alguna manera se une con una reflexión que hacía una compañera arqueóloga al final de la sesión de ayer, que decía que parece que tenemos poca repercusión en las administraciones a la hora de hacer ver el patrimonio de estas arquitecturas industriales, no industriales, de que se haga algo con ellas, ¿no? Y bueno, me estaba acordando además de Jean Prouvé. En otro pego un salto, ¿no? Y me voy a las arquitecturas industrializadas de las escuelas que hacía, ¿no? Y es muy bonito porque de repente eran escuelas, pero otra llegó a ser, se recicló y llegó a ser una parroquia, otra se ha reciclado y ha sido un gimnasio, otra es una vivienda y otra está en un museo, está en el Pompidou. Yo creo que esa última,
la que está en el museo es la que menos le hubiera gustado a Jean Prouvé, ¿no? La que está en el museo. Y esto, de alguna manera, me estaba apuntando aquí para el sexto seminario, la próxima comunicación que nos gustaría escribir es estrategias y alternativas a la reconversión de la arquitectura industrial que no sean museos de atracción turística. Y es que uno ve estas arquitecturas con este potencial, que es un potencial impresionante, y un poco en plan de broma, permitidme que os transmita una reflexión también que he apuntado aquí, y es que parece que le estamos proponiendo a De la Cuadra Salcedo la apasionante aventura de descender el Pisuerga. Es que me parece que tiene mucho potencial la arquitectura industrial y que de alguna manera estamos adoptando soluciones fáciles, cómodas, que un museo está muy bien, no quiero meterme con la actividad museística porque es importante que exista, pero también hacen falta talleres, hacen falta aulas de formación, tenemos a los niños sin zonas de juegos, necesitamos parques, necesitamos casas de juventud, incluso centros de trabajo reinventados, ¿no? O sea, lo que han sido centros de trabajo con una actividad brutal, de repente se convierten en museos, y yo creo que en algunas ocasiones estará bien, pero en otras creo que estamos perdiendo la oportunidad de dar una respuesta mucho más interesante y creativa, ¿no? Y creo que es una obligación nuestra el proponer usos emocionantes que precisamente a la administración y a nuestros propios a nuestros conciudadanos les interese por la historia y la aventura que les propongamos, ¿no? Sí, hay alguna. Sí, adelante, Rafael, por favor. Bueno, la verdad es que voy a incidir, yo creo que un poco en cosas que se han dicho, pero eso quiere decir que son opiniones más compartidas, y yo creo que más voces que las digan quizá pueden reflejar mejor el estado del pensamiento. A mí me da mucha envidia Barcelona en comparación con Madrid, fundamentalmente. Una ciudad con sus altos bajos, pero con cultura de la industria, con cultura de su pasado, y eso no lo vemos en Madrid, pero no lo vemos ni desde asociaciones espontáneas, ni por supuesto que parezca que la autoridad o que, en fin, las instituciones importantes, en este caso, bueno, pues sería ayuntamiento, no sé, no es lo mismo, ¿no? Madrid es una ciudad que ha tenido una industrialización que ha sido en gran parte su razón de ser, sobre todo desde la posguerra, con una autarquía potente, con un desarrollismo importante, con una arquitectura moderna, industrial destacada, y estamos casi a punto de borrar, pero drásticamente, todos esos vestigios. Quizá dentro de unos años cualquiera que pase por Madrid dirá: esto es una ciudad que siempre fue de bloques de viviendas, que tuvo su centro, tuvo sus iglesias, algunos conventos, y se acabó. Casi. Bueno, no sé, incidir. Creo que hay que verlo más como oportunidades, valorarlo. Ayer decíamos en qué se distinguen las ciudades. Pues una de las cosas que hacen la diferenciación de las ciudades en un plano moderno es la industria. Es la industria. Y a lo mejor se podría hacer el ejercicio de decir, en lo industrial, ¿qué es lo que caracteriza a Turín? ¿Qué es lo que caracteriza a Barcelona? ¿Qué es lo que caracteriza a Génova? ¿Qué es lo que caracteriza a Londres? ¿Qué es lo que caracteriza a Madrid en lo industrial? Pues tenemos un gran vacío, o a lo mejor un vacío de imagen, porque sí que hay cosas que pueden valer. Es decir, lo industrial también puede ser un valor y una marca de la ciudad. Y a mí me parece que en Madrid carecemos de todo eso, y que, bueno, no sé si el ayuntamiento ve que puede ser importante esa sensibilización. Estamos con un problema de lo urgente y de lo importante. Con lo urgente desaparece. Si se tiene una visión por encima, quizá se pueda, en fin, hacerse eco, ¿no? Empatía de estas cuestiones que comentamos. Yo creo que esa es un poco la reflexión, nada más. Sí.
Sí, vamos a tomar una palabra más y vamos a dar respuesta. Dos más. Sí. Bueno, Tres más. Cerraremos para dar respuesta desde la mesa. de acuerdo totalmente a la última intervención. Y yo voy a hablar también estos días. ¿Me oís? Sí. Estos días he oído hablar, evidentemente, de la industria, es el tema protagonista, de grandes edificios industriales, de la transformación de esos grandes edificios industriales, pero voy a hablar de otro tipo de industria que existe también y que efectivamente en el Ayuntamiento de Madrid no se contempla. Habéis hablado, uno, del Poblenou, que me da una envidia horrible, la ordenanza 22 @, y por otro lado de Madrid pues hemos hablado de las cocheras. Yo voy a hablar del barrio de Tetuán. El barrio de Tetuán es un barrio colocado magníficamente, que queda en una zona muy estratégica de la ciudad, está cerca de la Plaza de Castilla, cerca de lo que va a ser la ampliación de toda esa nueva zona de la Castellana, etcétera, y que el ayuntamiento le da un tratamiento para pobres. El tejido del barrio de Tetuán, que eran casas pequeñas, con pequeñas industrias, evidentemente las industrias del barrio de Tetuán no tienen nada que ver con el Poblenou. Poblenou siempre ha sido con una industria más importante. Pero sí nos podemos parecer, por ejemplo, al Cabañal, de Valencia. Por una serie de circunstancias que no vienen al caso, yo he recorrido el barrio de Tetuán viendo la cantidad de naves en este momento cerradas, que en ellas se desarrollaban pequeñas industrias. Hoy esas industrias ya no se sitúan ahí, se sitúan fuera, y entonces la ordenanza cuarta, que es la vigente en este momento en ese barrio, pues lo único que permite es estas naves, que normalmente tienen un edificio de 4 plantas arriba, con un fondo de 12 metros, y luego la nave sigue y tiene su propia cubierta, tiene unas cubiertas con unas estructuras a veces interesantísimas, hay cientos de naves así en este barrio, pues no se contempla para nada el que estas naves puedan tener otros usos, cuando sería quizá lo ideal el conservar esta especie de patrimonio industrial transformado, el contemplar una serie de características del barrio en que lo transformaran, pero sin embargo la ordenanza cuarta lo único que permite son esos altísimos edificios totalmente espantosos, con unos fondos mucho más grandes, con eso sí un ático retranqueado, pero que luego se le permite una cubierta que caben 3 plantas más dentro de ella. Pero jamás se ha contemplado la transformación de esas naves ya obsoletas, de las cuales hay cientos en este barrio. Y hay también otro fenómeno del cual se ha hablado, que es el tema del canal de Isabel II, que es un tema atractivísimo, pero que está medio abandonado, sin que tenga ninguna vigencia para la gente que pasa por allí, porque no se nota. Y además se ha permitido a una gran empresa constructora pues el que urbanice una parte, la parte más interesante del barrio, porque es el que tiene una visión completa de la Sierra de Madrid, con un parque magnífico de borde, que es el Parque Rodríguez Sagún, pues ha permitido que urbanizara por su cuenta, pagándolo ella, y a cambio se le daba una edificabilidad brutal para en esa zona que tuvieran, bueno, a través de esa edificabilidad en la que iba a ganar mucho, pues una visión magnífica de esa Sierra de Madrid, pero que se ocultaba al barrio. Nada más, llamar la atención al Ayuntamiento de Madrid sobre este tema, que yo creo que es un tema que creo que debe ser estudiado, reconocido y tratado. Sí, por aquí habían... perdón, Joan, ¿tú querías también? Sí. Muy breve, un breve comentario y una mínima pregunta. Comentario sobre Madrid. Yo creo que es que en Madrid cargáis un poco con un fardo, o con un doble fardo, que es en este sentido, a la hora de la percepción. Que es que yo creo que la identidad percibida de Madrid no es una identidad industrial. O sea, la de Barcelona sí, evidentemente. Y un segundo elemento, la tradición industrial de Barcelona viene de muy atrás y es continua. La percepción que puede haber industrial de Madrid se liga a un fenómeno bastante penoso, que es el franquismo, o a una época bastante penosa. Yo creo que eso hace ya que mucha gente, pues yo estoy metido
tiráis piedras, yo no soy de Madrid, yo soy de provincias, pero yo creo que hay esa sí, yo soy de provincias y me siento muy provinciano y feliz de serlo. Pero quiero decir que esa identidad, esta identificación claro que la industria, sobre todo es importante en la época del franquismo, se asocia mucho pues al Instituto Nacional de Industria, a grupos empresariales muy ligados al régimen, tal. Entonces eso tampoco hace que mucha gente ya no quiera pensar mucho en eso, ¿no? Bueno, segunda cosa, rápido. Una pregunta, Barcelona. Consorcio Zona Franca. Eso es muy potente, ¿no? ¿Y qué influencia ha tenido sobre el urbanismo y si algo ha tenido sobre el tema de la utilización del patrimonio industrial, la reutilización? Sí, yo quería hacer, a propósito de Madrid, 2 preguntas muy directas. Me ha costado, como supongo que a muchos de aquí, me ha costado mucho asimilar las palabras de Antonio Díaz. Entonces me gustaría que aclarara simplemente 2 cosas. ¿Lo que ha dicho es una postura personal o es una postura, podríamos decir, oficial del municipio? Y la segunda pregunta es si realmente piensa, o quizá he tenido yo esa percepción equivocada, de que en Madrid no se debería proteger ningún elemento del patrimonio industrial. Sí, hay alguna cuestión más. Bueno, pues ahora hay 6 preguntas que vamos a dar respuesta desde la mesa. Lo que sí que antes una pequeña puntualización se manifiesta en las cuestiones que estáis haciendo, en la importancia de algo que no se había realizado hasta ahora, cuanto menos en esta divulgación, de poder hacer un aspecto comparativo. Siempre eran presencia pues, de cualquier ciudad, sea Málaga, sea Sevilla, sea Madrid, sea Barcelona, en un foro directo, pero esta interacción creo que es muy positiva, la que se llevó a cabo ayer y la que se lleva a cabo hoy, por lo tanto están aflorando. Intentaremos también desgranar estas respuestas, que muchas de ellas están concentradas, pero también que podamos repartir un poco de juego a los 4 ponentes, en el sentido, digamos, de poder dar. La primera cuestión es una cuestión muy directa propiamente a Antonio, es sobre el tema, digamos, sobre el catálogo de Madrid, donde ha habido pues una crítica sobre el trabajo que habéis, bueno, una crítica, digamos, una aportación sobre qué pasa con el trabajo que habéis realizado en la catalogación, pues en todo caso, pues ahora. Sí. Bueno, empezamos por eso, ¿no? El trabajo que hicisteis vosotros, efectivamente, que se hizo en el marco de la revisión del Plan General, se hizo entre 2012 y 2014, administrativamente se acaba en el 2015 porque hay correcciones y flecos y tal. Y en algunos aspectos sí está a punto de obsolescencia. Entonces, ese trabajo compilaba otros 2 reflexiones sobre los límites del catálogo del Plan General vigente, desde el Colegio de Arquitectos y desde el propio Ayuntamiento. Los compilaba todos y hacía un trabajo muy meritorio tanto en la información como en la valoración. Ha estado dormido 3 años en la estantería, por eso decía, lo hemos retomado ahora. Entonces, bueno, efectivamente, y ese trabajo incluye, bueno, las líneas de trabajo, yo no sé a dónde nos llevarán, pero son 3, una sobre la revisión del concepto de catálogo, etcétera, etcétera, que está el Consejo Regional metido en la misma reflexión. Entonces, los criterios de catalogación de ese catálogo no son los del Plan General vigente, y entonces ahí hay base para una reflexión incluso desde la propia Administración, cuando en un momento cataloga con los criterios y luego decide revisar ese catálogo con otros criterios distintos. Pero eso también es un lastre, porque cuando decimos, digo yo, otra de las líneas de trabajo, más para ver si llegamos a algo ya, sería con la estructura del catálogo vigente ampliarlo, y ampliarlo específicamente en ese paquete de la arquitectura industrial y contemporánea, específicamente en ese, porque
de los pocos consensos que hay sobre el catálogo y sobre la protección en Madrid, parece que estamos todos de acuerdo en que el catálogo en arquitectura contemporánea industrial es escaso y es muy escaso y tampoco está bien planteado. Pero claro, si queremos hacer algo ya sin revisar el plan general, tenemos que hacerlo con la normativa vigente y con la estructura del catálogo vigente. En relación con esto, bueno, luego si eso contesto otras cosas, pero en otras cosas me habéis entendido muy bien, pero en eso no, yo no he dicho en ningún momento, además estoy seguro, que no se deba proteger nada del patrimonio industrial. Es que me parece, si me has entendido eso, pues, que no se debe... Sí, eso sí, más o menos sí lo he dicho, pero eso no es aquello. Vale, ¿eh? Lo que he dicho es que, además creo que lo he expuesto, y en eso es mi opinión personal, en Madrid es muchísimo más interesante el valor de las infraestructuras como estructurante del territorio que las fábricas. Dije no el patrimonio industrial, dije las fábricas. Correcto. Y eso ni lo he dicho, y si lo has entendido, no lo he dicho, y si no lo has entendido y lo has dicho, me parece mal. Bien, la segunda intervención estriba un poco sobre el tema de los usos, potenciar diferentes usos, alternativas que no sean únicamente museísticos y vinculados propiamente a la esencia del propio patrimonio, sino abrir usos y, si hemos entendido bien, también el tema de la poca repercusión de este debate en las administraciones, ¿no?, sobre las posibilidades de transformar nuevos usos. Creo que Carlos me ha pedido intervenir en este caso, o sea que será el que vaya a responder. Voy a ser rapidísimo porque lo de Daniel era la pregunta, era Daniel, ¿no?, tan abstracta y a la vez tan contundente, diciendo lo que deberíamos plantear en el sexto seminario, y me incluyo, que yo voy a hacer otras sugerencias. Yo creo que efectivamente en el relato y en la manera en que estamos hablando aquí nos hemos despistado, porque esta es una investigación académica y no estamos hablando de situaciones concretas. Yo creo que hay una crisis de civilización en la cual estamos perdiendo los valores culturales. Y de esa cuestión solo daré una muestra. Alguien ha dicho, ¿cuántos turistas hay en Málaga? Bueno, solo cruceristas, el año pasado vinieron 500.000. 500.000 cruceristas a Málaga, no es 500.000 cruceristas a Barcelona ni viajeros a Madrid. 300 barcos, exactamente 298. Se multiplicó por 3 el número de apartamentos turísticos. ¿Qué está pasando? Pues que se ha gentrificado todo el mundo. Antes decíamos, se gentrifica el centro de Barcelona o el centro de Madrid. No, es que están gentrificándose nuestras ciudades enteras. Entonces yo propongo que para los siguientes seminarios se hable de la economía del patrimonio, de la economía del turismo, de la economía del intangible, y ahora es donde te voy a dar en tu argumento, y de la economía del patrimonio humano, porque el patrimonio humano ese está desapareciendo, lo estamos expulsando. No es que lo diga yo, lo dicen los geógrafos, Neil Smith, que se murió, David Harvey, o lo dicen también Saskia Sassen, o lo dice un montón de gente. Estamos expulsando a la gente de las poblaciones. Y eso será importante o no, pero a lo mejor hay que discutir por qué antes el turismo era lo que llamaban el comunismo pacífico y la revolución de la comunicación, y ahora resulta que es la industria más avanzada en la explotación del capital, o sea, del patrimonio humano que tenemos, que los está echando fuera a todos. Entonces, puestos a decir, ojo, que no por salvar el patrimonio, los cascarones industriales, por catalogarlos, por defenderlos, estamos salvando el patrimonio humano que lo sustenta, ¿eh? Cuidado, que lo que viene detrás de esto es una industria organizada para hacer del patrimonio en general, del industrial, del económico, del residencial y del patrimonio humano una piltrafa. Y como no le pongamos un poco de control, nos vamos a encontrar dentro de unos años diciendo que a algunos que habéis dicho, me gusta mucho Barcelona, pues a mí no me gusta ninguna ciudad, porque las ciudades que estoy conociendo que me gustan son de otro tamaño. Digamos Logroño, digamos Pamplona,
a lo mejor. Pero ¿me puede gustar Málaga? Es imposible. ¿Y Málaga en quién se fija? En el modelo de Barcelona. ¿Y por qué Madrid es gris y Málaga es divertida? Porque Málaga es una basura de desarrollo turístico que está expulsando a la población y donde hay un 30% de paro juvenil y no hay empleo. Y la gente está trabajando por 600 euros al mes como camarero. Ojo, lo dejo ahí para que luego a la salida podamos debatir, porque esto es una tortura para masoquistas. Estar aquí y tener que irse a las 6 es horroroso. Gracias. Bueno, tenemos en cierta manera un poco de margen. Yo me gustaría refundir en la respuesta tanto a Rafael como a Joan, que hacían una cierta comparación y una admiración respecto al caso de Barcelona-Madrid. Estamos haciendo un comparativo. Se juntan diferentes aspectos. Evidentemente, la base histórica es fundamental en la identificación social del trabajo, es decir, el tejido propiamente social que ha llevado la industria en Barcelona ha ido heredando un obrerismo, una cultura obrerista que se ha ido arrastrando en generaciones, que aunque las industrias hayan ido desapareciendo de la ciudad y hayan ido a otros entornos en el área metropolitana o incluso en otros espacios, lo que sí que es cierto que el valor de la industria forma parte también de la cultura social. Y esto significa que evidentemente el final del franquismo significó una cierta posibilidad como para poner en crisis muchas cosas, y especialmente el patrimonio industrial era algo como muy sentido, muy próximo, porque era prácticamente, no había familia en Barcelona que hubiera tenido vinculación con una determinada industria, empresa de relieve. Y esto significa que esta oposición que había y primeros ayuntamientos democráticos que antes hablaba se articulaban básicamente desde las bases, digamos, muy bien articuladas, que ya tenían, digamos, muchas ganas de que se pudiera pues plantear otras soluciones urbanísticas, otros diseños urbanísticos de la ciudad. Ciertamente el periodo Porcioles fue lamentable para la ciudad de Barcelona a nivel no únicamente de patrimonio industrial, sino podemos hablar de patrimonio general. O sea, estamos hablando de la Casa Trinchet de Puig i Cadafalch, que en el 70 también es derribada, o sea que tampoco estamos hablando de que el modernismo se salvara de lo que era la picota especulativa. Y en ese sentido hay estas dos posiciones. Después hay que agradecer también la presencia de compañeros nuestros y de, digamos, intelectuales y personas comprometidas, en este caso pues la presencia de Oriol Buigas en el ámbito municipal, pues con una visión muy conocedora tanto de lo que es la arquitectura como la planificación urbana, pues también ayudó mucho a readaptar. Solans también en lo que es el PGM y después el hecho de que los colectivos ya más culturales, como puede ser el Colegio de Arquitectos, también se metieran en el debate en profundidad y por lo tanto articulara esta visión posibilista de evitar este derribo masivo. Esto se convierte en una segunda fase, en un cierto... es decir, aparece el periodo que digo crítico, que es el periodo de los juegos, previo a los Juegos Olímpicos. Es una fase en que Josep María Montaner, que en aquel momento también estaba en la escuela, como ahora, y prácticamente Josep Quetglas, muchos profesores de la Escuela de Arquitectura ponen en una cierta crisis de por qué tiene que desaparecer esta parte del Poble Nou por el tema de los Juegos Olímpicos, pero asumen realmente que era una batalla perdida. Era una batalla perdida porque había esta voluntad a nivel de ciudad de transformación, de girar y revertir la posición contra mar que tenía la ciudad y abrirse al mar. Esto era una posibilidad, pero se hizo con un cierto criterio de cuanto menos hablamos de archivos, de documentación, de poderlo documentar. Y después, en esta última fase, es importante también la labor en la sombra de trabajo, es decir, que lo peor que puede juzgar a un ayuntamiento es la presencia de temas polémicos que afloren a la prensa, porque en cierta manera muchas veces la prensa desvirtúa y ejerce un papel incluso contrario a lo que puede ser la preservación. O sea, la presión mediática
hace que desde la posición de la administración pasen a una defensiva, y en cambio ellos se dieron cuenta que el plan 22 arroba se debía trabajar con un aporte, es decir, que nos dejaron trabajar a la sociedad civil sin recursos, sin medios, pero trabajar en la sombra, no diríamos clandestinamente, pero era un trabajo, digamos, académico, multidisciplinar, desde geógrafos, sociólogos, arquitectos, ingenieros, estábamos allí trabajando y planteábamos esta posibilidad de los 113 elementos y todo esto. ¿Qué nos cayó? Nos cayó la visión paisajística, la visión de las áreas y todo, pero cuanto menos hubo este debate que después fue digamos, importante y relevante en la discusión del plan 22 arroba y en el modelo que, como hemos visto, también tiene fracasos. O sea, y en el caso de Joan, que preguntaba sobre el tema de Zona Franca sí que fue una operación, digamos, desde el franquismo, pero ciertamente hay un modelo importante que, articulado en la Zona Franca, nos da unos ejemplos excelentes, como es el caso de SEAT. O sea, SEAT resuelve su factoría nueva en Zona Franca con buenos arquitectos y con buena arquitectura. Lo que pasa es que lamentablemente hemos pasado a que desde el cierre de SEAT y digamos el traslado a la factoría de Martorell y la pérdida, digamos, de valor de la empresa, hayan desaparecido, sucumbido elementos importantes de este racionalismo de posguerra que eran conjuntos importantes a preservar, ¿no? O sea, incluso pues transformaciones de uso como es el edificio de la Plaza Cerdá, el edificio, digamos, de talleres de SEAT, donde pues, era el concesionario de automóviles, que se convirtió en vivienda, pues con una gran crítica desde Docomomo, desde el colegio y todo esto. O sea pero la idea de Zona Franca, como también pasó un poco en Vigo, digamos, era una forma de abrir este nuevo concepto industrial moderno y evidentemente vinculado a la autarquía, pero que como ejemplo, digamos, de implantación estaba en una zona que no rompió tejido histórico, sino que era una zona en desarrollo. Había también otras cuestiones, bueno, creo que Daniel, tú ya sí. No sé si tú, Noel, ya querías hacer alguna aportación. En relación con el uso, solo una cosita. Sí. En relación con el uso, creo, con usos alternativos al turismo para los contenedores industriales. No, será usos alternativos al industrial. Lo digo porque y tiene que ver con la relación de la cultura industrial, la ausencia de cultura industrial. Claro, a mí me parece sintomático y paradójico que estemos trabajando en una revisión o ampliación del catálogo del patrimonio industrial edificado y no estemos trabajando en qué pasa con la ubicación de los empleos en Madrid. Entonces, uso alternativo, en mi opinión, usos alternativos al uso industrial originario y con sus componentes urbanos lo más similar, empezando por el empleo, lo más similar posible. O sea, no se trata de alternativos al turismo. El turismo ya es en sí mismo un alternativo y pongo dos ejemplos sobre la mesa. O sea, Goethe tiene, por todo lo que parecía que le criticaba yo, pero tiene un componente vinculado al empleo y a la actividad económica, y CaixaForum a mí me cuesta trabajo verlo como una conservación de patrimonio industrial. Sí, ciertamente sí, hay una cuestión que creo que Marian, pues ahora me había saltado las notas. Sí, las notas, digamos, de Marian habla pues el caso de Tetuán, habla el caso del canal de Isabel II, de las transformaciones, especialmente de la transformación de las naves obsoletas, es la posibilidad, digamos, de transformaciones, es una cuestión muy concreta dirigida pues Antonio, en todo caso pues... Sí, en relación con la cornisa de Tetuán. No, que soy tímido. En relación con la cornisa de Tetuán y el canal, que efectivamente estamos trabajando y estamos entre los puntos de partida son totalmente coincidentes y incide en lo que yo digo, para mí el valor del canal, sobre todo que eso es lo primero que se construye como borde entre lo edificado y lo no edificado. O sea, ese canal es el primer borde de la ciudad, es una cornisa que solo hay dos en todo Madrid. O sea, el paisaje de Madrid es un poco amorfo. Madrid tiene muchísimas virtudes,
yo me acuerdo una vez trabajando anécdota. Trabajando en el plan de paisaje, en un momento con esto de la envidia a Barcelona y tal, y dicen que Barcelona es más bonita, Madrid no es bonita, y en un momento dijimos, Madrid no es bonita porque no le hace falta, que es como muy madrileño también. Pero volviendo, lo compartimos, es un punto muy singular, y el canal, como infraestructura histórica, nos tiene que ayudar y nos da muchos argumentos para hacer colgar todo lo que decíamos de eso. El otro tema es mucho más delicado, el tema de esa pequeña industria que no llega, salpicada en tejidos residenciales, que a veces llega a constituir pequeños núcleos industriales, otras veces ni eso y tal, que es de esas pequeñas fábricas que están metidas en toda la parcelación periférica, o los ensanches populares de extrarradio, la norma zonal 4. Todo lo que se construye en las puertas del ensanche. Es muy complicado, pero yo las propuestas que veo a veces sobre la mesa son siempre tendentes a conservar el cascarón, que han llamado aquí, para alojarle usos residenciales, básicamente. ¿Vale? Si esa es la propuesta, pues tampoco es... que será muy valioso. Yo ya he dicho que yo aquí... O sea, no vengo a regalar los sitios a nadie porque yo no soy un especialista en el patrimonio. Pero si esa es toda la propuesta, pues realmente perdemos, en mi opinión, mantenemos una parte del patrimonio industrial, pero seguimos perdiendo lo sustancial. Seguimos perdiendo lo sustancial. Bien, Carlos, querías hacer también Sí, una puntualización. Era por provocar. No, ya estoy yo. Ya, pero por quitarte un poco de la pesada carga. ¿Son los cruceros las nuevas fábricas del siglo XXI en las ciudades portuarias? ¿O son los museos las nuevas fábricas del siglo XXI en todas las ciudades? Dos preguntas para luego, cuando nos vayamos. Porque lo que es cierto es que lo que se llama industria cultural y lo que se llama industria turística es lo mismo. Las clases extractivas están poniendo a la venta sus activos de manera que se haga caja con el centro Botín, con el centro, las franquicias del Guggenheim, y que eso constituya una pelota en la cual es muy difícil, con una visión exclusivamente patrimonialista de la arqueología o de la historia industrial, hacerle frente. Hay que darle una vuelta. Y yo solo lo dejo por si se la queréis dar. Nada más. No me voy a poner a defenderlo porque creo que hay casos evidentes de puesta a la venta portuaria y museística, como es el caso del centro Botín en Santander, y no me duele decirlo, aunque esté nuestro amigo de Génova y Renzo Piano sea uno de mis arquitectos favoritos, que es un fallido. Es un fallido del Banco de Santander para hacer caja y ya está, con la colección o con lo que sea. Y hay que tener eso también en cuenta, porque la gente dice, qué bien se ve la bahía de Santander desde el centro Botín. Y bueno, ya se veía antes, ¿no? Es el mirador más caro de España, pero además no es un museo, es que es un mirador. Luego ahí el arquitecto no lo ha hecho bien, porque si hubiera hecho un museo, pues no habría hecho eso. Ahí lo suelto también para lo de las vistas, si conocéis la torre de Montparnasse en París, cuando la vendían decían las mejores vistas de París, y la gente decía sí, porque es desde el único sitio que no ves la torre. Sí. No, sí, ciertamente sí. Bueno, es que ahora el debate se ha convertido también en algo que circunstancialmente hemos vivido estos últimos años, que era la necesidad de poner arquitecturas externas a lo que serían los valores de ciudad. Es decir, el hecho, digamos, de concursos que de hecho no eran concursos, sino que eran adjudicaciones directas a unos determinados equipos de arquitectura mundiales de renombre, era para poner... O sea, la operación Guggenheim que ayer se habló tenía un factor positivo, porque en el sentido de Bilbao había una cierta reflexión. O sea, la aparición del Guggenheim en Bilbao después no se puede tomar como ejemplo, como mal ejemplo, para poner la ciudad en el mapa internacional
internacional, contratar, digamos, a dedo, prácticamente, además con unos presupuestos enormes, pues a determinadas figuras de arquitectura que han hecho sus proyectos fuera del marco de la ciudad, es decir, sin conocer la ciudad. En muchos casos ha habido cierta fortuna de que han contratado o han colaborado con equipos locales que han podido incidir en el proyecto, pero la mayoría de los casos son arquitectos que tienen una personalidad tan marcada, ¿no? Antes hablábamos de la Central de Mediodía, el CaixaForum de Madrid, o sea, realmente es una operación, pero es que el mismo ejemplo que Herzog y de Merón hacen en la Central de Mediodía en Madrid, lo hacen en la Tate Gallery, o sea que el vaciado de la Tate Gallery, de todo lo que era el pasado de la central térmica, cuando estos elementos podían convivir perfectamente en el Gran Hall, es decir, que no articulaban ninguna imposibilidad de uso, es decir, el planteamiento, es una negación de querer marcar la impronta, digamos, de tu modelo de arquitectura, actuando pues libremente con el beneplácito de las autoridades que contrataron. Es decir, que afortunadamente es algo que tenemos que mitigar, este aspecto, digamos, de que las ciudades se deben hacer pues con arquitecturas de proximidad y con reflexiones de proximidad y desde el urbanismo. Vamos, es un tema que es muy claro. En principio eso sería. No sé si hay alguna última cuestión, si no vamos a cerrar esta mesa de debate, pues felicitando pues a mis compañeros de mesa, Noelia, a Carlos, Antonio, felicitando nuevamente pues a la organización, a Joaquín y demás compañeros, yo pienso que la jornada de hoy ha sido también muy relevante. Y bueno, pues para mañana viernes vamos a continuar con la jornada de cierre. El lugar será nuevamente la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y se abrirá pues con las comunicaciones a las 9 de la mañana y a partir de allí pues se va a desarrollar ya toda la jornada del viernes. Pues si no hay... Yo me acerco para insistir mucho que además de que era la escuela, no se equivocará, sí. Era a las 9 de la mañana, a las 9:30. Exacto, o sea... Mañana tenemos un final de más protocolario, con llegar al rector, a la hora de todo más, pues no tenemos mucho margen de maniobra, sí. Empezaremos a las 9:05 en todo caso, ¿no? Sí. Pero no más tarde. Pues mañana en la ETSAM, a la sala de conferencias, tercera planta, a las 9. Y muchas gracias. Gracias.